A través de este canal saludo a mis destinatarios, los alumnos y alumnas de segundo año ciclo básico de la Escuela Técnica 3135 y 3109 de la ciudad de Tartagal. Como todos sabemos, en estos tiempos de pandemia, los contenidos se adecuan a la propuesta de Seguimos Educando, Nación, Mi Escuela, Provincia y la planificación, que es el instrumento didáctico para abordar lengua desde la orientación de la escuela técnica. En esta oportunidad abordamos el trabajo práctico número 4, cuyo tema es el texto y los procedimientos de cohesión. ¿Se preguntaron qué es un texto? El diccionario de la Real Academia Española nos indica que la palabra proviene del latín textus y significa trama o tejido. El texto es un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Como pueden observar en el trabajo, la pregunta dice: ¿cuál de los siguientes escritos te parece que es un texto? ¿El 1 o el 2? Si leen el texto número 1, es diferente al segundo. Nos damos cuenta que el segundo texto reúne las condiciones de textualidad, es decir, las normas y principios regulativos de cohesión, coherencia, adecuación y corrección. Atención, lean atentamente las consignas, piensen y luego respondan. La propiedad que define un texto bien formado es la textualidad. Los factores esenciales son la coherencia. Las oraciones deben estar relacionadas entre sí por su significado para constituir un tema común que pueda ser percibido como una unidad. Además, la coherencia determina la pertenencia de un texto a una estructura de discurso global o superestructura. La cohesión, las partes que componen un texto deben estar relacionadas tanto por su léxico como por sus elementos de conexión. La adecuación, el texto debe ajustarse al contexto comunicacional, es decir, a las características del emisor y del receptor, el grado de confianza, los propósitos de la comunicación, los conocimientos, el canal. Bien, la corrección, los textos deben respetar las reglas ortográficas, morfológicas y sintácticas. En este encuentro nos vamos a dedicar a estudiar algunos fenómenos de cohesión. En primer lugar, lean atentamente el texto expositivo La Luna y observen las palabras que están en rectángulos, en óvalos y las que están subrayadas. La referencia es un procedimiento de cohesión gramatical que consiste en utilizar pronombres personales, relativos, demostrativos, indefinidos, posesivos en tercera persona o adverbios y artículos para sustituir a una palabra o a un sintagma. En el ejemplo, la luna es el satélite de la Tierra, es decir, gira en torno a la misma. A la misma es un pronombre que aparece dentro del rectángulo y reemplaza al sustantivo tierra. Se trata de una correferencia anafórica porque el elemento es
anterior. No se olviden de estudiar la clasificación de pronombres que se adjunta a este trabajo. La elipsis también es un procedimiento de cohesión gramatical. Es un recurso que consiste en la supresión de una palabra o un conjunto de palabras, puesto que se espera que el lector u oyente pueda reponerla mentalmente. La elipsis contribuye para que una comunicación sea económica y eficiente. Se puede dar en el sujeto, es el caso del sujeto tácito. Y si la elipsis se produce en el predicado, tenemos un predicado no verbal. Si observan la segunda oración del primer párrafo, dice, carece de luz propia. ¿Quién carece de luz propia? El lector repone inmediatamente al sintagma nominal la luna que se nombró en la primera oración. Entonces, la elipsis nominal se produce al principio de la segunda oración del primer párrafo. Dentro de la cohesión léxica se encuentran los sinónimos y o expresión equivalente. La sinonimia o sustitución evita la repetición de una misma palabra y va gestando un entramado de sinónimos específicos que permite la progresión del tema. Observamos en el texto palabras subrayadas como nuestro planeta. El texto permite que funcione como sinónimo de la Tierra. Cohesión gramatical conectores. Son nexos coordinantes o subordinantes, adverbios, frases adverbiales y conjunciones. Se utilizan para relacionar las diversas partes de un texto, proposiciones y párrafos. En el texto La Luna, los conectores aparecen dentro de los óvalos. No se olviden de observar con atención el video sobre conectores que forma parte de este trabajo. Los antónimos dan cuenta de una serie de relaciones opuestas o de contraste. En el texto, las características de la luna se oponen a las características de la Tierra. Las series ordenadas o hiperonimia e hiponimia es una relación entre un término más general, el hiperónimo, y otros más específicos, el hipónimo. Por ejemplo, la palabra árbol es un hiperónimo que puede incluir términos como sauce, lapacho, algarrobo, pino, naranjo, etc. El uso de hiperónimos e hipónimos permite el efecto zoom, es decir, podemos acercarnos a una cosa desde el término más general al de mayor especificidad. La relación de inclusión que se establece es fundamental para la elaboración de esquemas, de clasificación de los objetos y los fenómenos que existen en el mundo. Por ello, es un recurso muy utilizado en los textos que se proponen comunicar la ciencia. Se utilizan para elaborar resúmenes y otros esquemas. El punto 3, cadena cohesiva, consiste en responder las preguntas. ¿Cuál es el tema del texto? ¿A qué disciplina pertenece? ¿Qué palabras claves aparecen en el texto que son propias de esa disciplina?
todos estos términos mantienen un vínculo semántico o de significado con respecto al tema. Y finalmente, completen el esquema.